Estamos hablando del manejo de enfermedades en el cultivo de la soya. Las enfermedades que afectan al cultivo de la soya tienen múltiples orígenes, virus, bacterias, hongos y que de no ser controlados oportunamente pueden generar grandes pérdidas en nuestra producción. Frente a este desafío, la alternativa más efectiva y sostenible es el manejo integrado de enfermedades, un enfoque que nos viene a combinar estrategias de prevención y también de control. Identificar a tiempo cuáles son los principales factores y comprender cuál es el ciclo biológico resulta ser clave para que los productores puedan anticiparse, tomar decisiones, actuar en el momento oportuno y de esta manera poder tener y proteger la sanidad de sus cultivos. Hoy tenemos con nosotros al máster Guillermo Barea Vargas, gerente general de Cooperagro y profesional boliviano, con una amplia experiencia y trayectoria en diferentes foros nacionales e internacionales. Estará a cargo de esta disertación, nuestra primera ponencia de la mañana, con toda su trayectoria y conocimiento actualizado, nos brindará una mirada práctica sobre cómo implementar el manejo integrado como una herramienta esencial para garantizar la productividad y la sostenibilidad de la soya. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Antes de empezar, quiero agradecer a ANAPO por la organización de este excelente congreso internacional para poder compartir experiencias a nivel local y a nivel internacional. También agradecerles a todos ustedes por la asistencia para poder compartir estos conocimientos a lo largo de estos 37 años de fitopatólogo que tengo y todavía no conocemos muchas cosas. Hemos aprendido bastante a lo largo de este tiempo, pero como les decía, el tema de enfermedades es bastante complejo, es mucho más complejo que controlar un insecto o una maleza, porque normalmente cuando hay una enfermedad lo que vemos es el síntoma que produce, lo que manifiesta la planta es el síntoma. Y para cualquier estrategia de manejo, sea química o biológica o cualquier herramienta, normalmente tenemos que conocer muy bien ese síntoma que produce y al mismo tiempo identificar cuál es el agente causal. Y también conocer la biología de ese agente causal, principalmente la fuente de inóculo, de dónde viene esa enfermedad. Si conocemos esos conceptos, probablemente vamos a poder hacer un mejor manejo de esa enfermedad utilizando cualquier herramienta de manejo. Bueno, a nivel de Santa Cruz, en los últimos 52 años hemos identificado 31 enfermedades causadas principalmente por hongos, bacterias, virus y recientemente nemátodos. Dentro de esas enfermedades, las más importantes principalmente han sido la roya de la soya, que si bien ya tenemos 22 años con la roya de la soya, hemos aprendido a manejarla relativamente muy bien. Sin embargo, tenemos otras enfermedades que si bien se han reportado hace más de 20 años, hoy están retornando y están volviendo a ser problemáticas, como el caso de mancha anillada y el caso de antracnosis y recientemente fomosis. Luego tenemos algunas enfermedades importantes del suelo, como son Phytophthora, Macrofomina, Sclerotium, que también son enfermedades que normalmente no las detectamos a tiempo o las pérdidas que causan en rendimiento normalmente están relativamente ocultas. ¿Qué quiere decir? Que nos causan pérdidas entre 5, 10, 15% y normalmente no las consideramos, a excepción de Phytophthora, que es una enfermedad cuando ataca es extremadamente agresiva. Y finalmente tenemos los nemátodos, que es otro tema que estamos empezando a evaluar a nivel local, debido a que en el laboratorio ya tenemos metodología para hacer la evaluación y hemos hecho 80 análisis a nivel local, todos con infección de nemátodo de agalla, y gracias a la capacitación de la doctora Leire de Brasil, ya pudimos identificar 2 nemátodos más que creíamos que no estaban presentes, como el caso de Pratylenchus y Helicotylenchus, que son 2 nemátodos que probablemente van a ir incrementándose más a futuro. Bueno, dentro del principio del manejo de enfermedades, básicamente lo que tenemos que tratar de hacer es de alguna manera retrasar que esa enfermedad se manifieste en campo.
no queremos que haya la enfermedad. De alguna manera tenemos que evitar que estos patógenos o el inóculo o estas esporas entren al campo. Y normalmente la principal vía de entrada de todos estos patógenos que se transmiten por semilla, normalmente a distancias largas van en la semilla, dependiendo del nivel de infestación que pueda tener esa semilla. Una vez que va en la semilla, obviamente el hongo va a empezar a reproducirse y va a empezar a tener los síntomas y la consecuencia de pérdidas en rendimiento. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es retrasar de alguna manera que esa enfermedad no llegue a campo para evitar que podamos utilizar pérdidas, ¿no es cierto? Normalmente hay varias estrategias para poder retrasar. Lo principal es utilizar variedades resistentes, que es lo más económico, y trabajar con épocas de siembra, dependiendo de las zonas, de la condición climática, utilizar densidades de siembra. Hemos ido aprendiendo en el transcurso del tiempo y en las diferentes zonas a poder jugar con la variedad de siembra, ¿no es cierto? Si es un lugar más húmedo, más caliente, probablemente la densidad de siembra nos pueda ayudar a que estos patógenos no se reproduzcan y retrasamos la manifestación de la enfermedad. Otra alternativa muy interesante es la rotación de cultivos. Esto es clave para romper el ciclo de esa enfermedad, ¿no es cierto? Luego tenemos utilizar semilla certificada, es muy importante. Ya con los análisis que venimos haciendo de patología de semilla, ya estamos mucho más conscientes de qué semilla estamos utilizando. Y es muy importante que ustedes sepan qué hongos tienen en semilla, porque eso es lo que van a sembrar. Si ustedes tienen un 5, 10, 15% de mancha púrpura, ustedes van a sembrar 10, 15% de mancha púrpura, que es el inóculo inicial, y de ahí se va a generar la enfermedad en campo. Otro tema que es muy importante es que un cultivo sano es menos propenso a desarrollar una enfermedad. Por lo tanto, esto de la nutrición balanceada es muy importante. La parte que yo voy a enfocar en la presentación va a estar dirigida al diagnóstico, principalmente para que podamos conocer muy bien la enfermedad. ¿No es cierto? Todos los fitopatólogos decimos que si se conoce el nombre de la enfermedad, la cura está a medio camino. Por lo tanto, el diagnóstico es muy importante para poder identificar. El otro tema muy importante es conocer la biología de estos patógenos, saber cómo se reproducen, cómo se mueven y principalmente cómo sobreviven en campo, porque esa va a ser la primera fuente de inóculo para tener la enfermedad. Luego ver los tratamientos y principalmente algunas alternativas de control químico y biológico que estamos manejando. Como les decía, tenemos 52 años del reporte de enfermedades en Santa Cruz. La primera enfermedad reportada en Santa Cruz fue en 1973 por el ingeniero Alejandro Tejerina y básicamente fue el mildio de la soya. Seguimos teniendo mildio en algunas variedades con mayor presión y dependiendo del clima. No es una enfermedad que la controlamos porque para controlar mildios, a veces en campo mucha gente nos pregunta, para controlar mildio, que es un hongo o miceto, normalmente se controla con un solo grupo de fungicidas, el grupo químico anilidas, simoxanil, metalaxil, etcétera, ese grupo. Entonces, ese grupo para controlar esta enfermedad normalmente es caro. Entonces, los otros fungicidas, triazoles, estrubinas, protectores, normalmente tienen un efecto para esa enfermedad. Pero normalmente es una enfermedad que ha estado presente desde el inicio. Como les decía, tenemos 52 años y nos sigue apareciendo la enfermedad. Posteriormente, la última enfermedad que identificamos hace 2 años, básicamente es el nemátodo lesionador de raíces, que creíamos que no estaba presente. Tras que tuvimos la capacitación con la doctora Leire de Brasil, en la primera muestra ya encontramos brasilenchos. Hoy tenemos 80 análisis de campo donde hay diferentes infestaciones de brasilenchos y meloidogines. Y a futuro probablemente estos nemátodos van a ser enfermedades que vamos a tener que considerarlas con mayor atención. En Brasil tenemos información que tienen casi 10 millones de hectáreas afectadas. Y por suerte, todas controlando muy bien y el 90% con productos biológicos. Hoy los productos biológicos ya son una necesidad, no solamente para nemato. Vamos a ver en el caso de las otras enfermedades que tienen excelente performance. Como les decía, lo que nos falta
De acá para adelante probablemente es hacer un mejor diagnóstico de lo que tenemos en campo, conocer muy bien la fuente de inóculo. En este tema voy a hacer mucho énfasis porque si nosotros controlamos la fuente de inóculo, vamos a poder controlar mucho mejor la enfermedad. Conocer un poco la biología del patógeno, cómo se reproduce, conocer el tema del clima y finalmente hacer aplicaciones preventivas. Normalmente no estamos acostumbrados a hacer aplicaciones preventivas. Ya con la roya fuimos aprendiendo de hacer las aplicaciones mucho más preventivas, ¿no es cierto? Ya con la roya tenemos 22 años. ¿Se acuerdan las primeras veces de roya? Aparecía la enfermedad y no la controlábamos, la dejamos que avance, que no, que esté en vegetativo, etcétera, etcétera. En estos últimos 22 años, hoy aplicamos netamente preventivo, porque es una enfermedad extremadamente agresiva. Estas son las pérdidas en rendimiento. Normalmente a nivel local tenemos de algunos trabajos de tesis y fuente de información local, pero la más importante es roya por la frecuencia y la agresividad que tiene. Hemos tenido pérdidas arriba del 90%. Antrasnosis es otra enfermedad muy crítica porque el daño va directamente a la vaina. Como son enfermedades conocidas, excepto la roya, enfermedades de final de ciclo, entre comillas yo le llamo mal llamada final de ciclo. A veces por ese concepto de final de ciclo, los controles queremos hacerlo a partir de llenado de grano. Lamentablemente estos patógenos, como los vamos a ver posteriormente, sobreviven en rastrojo, tienen estructuras de sobrevivencia y la fuente inicial de inóculo es ese rastrojo o la semilla y de ahí el hongo se va multiplicando. Y una vez que tienen antrasnosis en peciolo o en vaina, no lo van a poder controlar porque es muy difícil llegar ahí. De ahí que entramos con una nueva estrategia de aplicación mucho más temprana. El otro punto para Santa Cruz, tenemos 6 zonas de siembra de soya en Santa Cruz y lamentablemente nosotros no tenemos ningún vacío sanitario. No hemos sido efectivos para controlar principalmente roya. En el caso de vacío sanitario, funciona mejor para este tipo de hongos que se diseminan a grandes distancias, como la roya de la soya. Se mueve a kilómetros la roya de la soya, por lo tanto la fuente de inóculo va a venir de un cultivo que se sembró previamente o anteriormente. Si ustedes ven, en todas las zonas tenemos soyas todo el año. La única zona que tenemos un vacío sanitario es la zona de la Chiquitanía, San Ignacio, Concepción. Ahí sabemos que el verano es bastante húmedo y el invierno es bastante seco. Por lo tanto, en esa zona no se siembra nada de soya. Sin embargo, en las otras zonas sembramos más o más. Todo el año tenemos soya, por lo tanto, la probabilidad de que caiga el inóculo es mucho más frecuente. Bueno, y entrando un poquito al tema de enfermedades de semilla, vamos a ver de manera general las 4 enfermedades más comunes que tenemos en Santa Cruz. La famosa mancha púrpura. Si nosotros tenemos mancha púrpura, significa que el control no fue efectivo en la parte foliar. Esta enfermedad viene desde la parte foliar y se manifiesta ya en la semilla. Luego tenemos antrasnosis. Es una enfermedad que no se transmite mucho por semilla, pero de acuerdo a los análisis hemos encontrado niveles hasta 40%. Finalmente, fomopsis, que es muy importante y cada vez esta enfermedad, tanto acá como en Brasil, está tornándose más problemática. Y finalmente, fusarium. Fusarium es un hongo de suelo, pero en todos los análisis de patología que hacemos en el laboratorio tenemos diferentes niveles de infección de fusarium. No todos los fusarios son patogénicos, algunos son benéficos, pero la mayoría tienden a causar problemas. Y normalmente este hongo no está considerado como hongo de semilla, es hongo de suelo. Pero ya en los últimos reportes de Brasil también ya está considerado como hongo de semilla. Entonces vamos a analizar los 3 de manera general. Este es un resultado que quiero presentarles. En el laboratorio que tenemos nosotros, Fitolab, hacemos análisis cada campaña más o menos entre 100 y 150 muestras. Son análisis reales de la semilla que siembra el agricultor. Nos da la semilla y entre 7 a 10 días nosotros determinamos qué hongos tiene su semilla. Entonces, gracias a todas las muestras que el agricultor nos pasa, hemos logrado hacer 1074 análisis de patología de semillas de diferentes variedades.
En este caso, el resumen acá les presento. Aquí tenemos, en el caso de mancha púrpura, una frecuencia del 56%. Por lo tanto, de las 1074 muestras, arriba de 550 muestras tienen presencia de mancha anillada. Por lo tanto, estamos sembrando mancha anillada. Aquí pueden ver ustedes los análisis, están las 1000 muestras. El umbral que maneja certificación de semillas y otros países es menor a 5%. Hasta 5% uno puede hacer el control muy efectivo, ya sea con un fungicida o un biológico. Pero vemos que tenemos niveles bastante altos dependiendo de la variedad y la condición de clima. Perdón. Otra enfermedad que es muy importante como fuente de inóculos, les mencionaba en el caso de antracnosis. No es común que antracnosis se transmita en semilla. De las 1074 muestras, tuvimos una frecuencia de 27% que hay presencia de antracnosis en semilla. Entonces, en algunos casos encontramos muestras hasta 40% de infección. Obviamente, no he encontrado en la bibliografía el umbral que se utiliza en otro país, pero le puse los mismos 5% porque esta enfermedad todavía es mucho más agresiva que mancha púrpura. Entonces, es una enfermedad que sí se transmite por semilla. Y la ventaja de hacer el análisis de patología de semilla es que si yo tengo un lote con 40% de infección en semilla, no lo siembren, porque van a poner 40% de enfermedad en campo. Si bien pueden utilizar el mejor fungicida que haya en el mercado o el biológico, tampoco controlan el 100%. Por lo tanto, el riesgo que ustedes introduzcan ese patógeno a campo va a ser la fuente inicial, de ahí pasa al cotiledón y posteriormente a la nervadura, al pecíolo y la vaina. Y una vez que esté en campo, muy difícilmente lo vamos a poder erradicar porque sobrevive en rastrojo y forma ciertas estructuras de sobrevivencia. La otra enfermedad que se ha vuelto bastante crítica, que no pensábamos que era tanto, es el caso de Phomopsis. Es una enfermedad normalmente, fíjense, la frecuencia si bien es baja, 38%, pero fíjense los niveles de daño. Tampoco hay un nivel determinado, no pude encontrar un nivel determinado o un umbral hasta cuánto puede ser el nivel aceptable. Pero si ustedes se fijan, hemos tenido daños hasta 90%. Entonces, estos niveles de infección son extremadamente críticos. Puede germinar, se puede tener cierto nivel de control, pero una vez que ustedes introduzcan el hongo al campo, como les decía, no van a poder controlar posteriormente y es más difícil porque no solamente ataca al grano, va a atacar al pecíolo, siempre junto con antracnosis y van a tener ataques a nivel de base del tallo. Entonces es una enfermedad muy importante para poderla considerar. En esta enfermedad sí hay los niveles, la bibliografía de Estados Unidos y otros países menciona en semilla valores menores al 15%. Teniendo valores menores al 15% la podemos controlar muy bien a la enfermedad en semilla, pero más de esos valores no. También me olvidé mencionarles, esta enfermedad es muy típica cuando ustedes desecan el cultivo de soya, les llueve después, es un patógeno que entra principalmente. Y estos picos que ustedes ven acá en diferentes años normalmente son por las lluvias previo a la cosecha. Toda la semilla sabemos que está desecada de lluvia, fisiológicamente ya no es muy buena y adicionalmente entra la infección de Phomopsis. Y esto es lo que ocurre, ¿no es cierto? Como decía, Phomopsis está tornándose una enfermedad cada vez más crítica. El hongo viene de campo, por la condición de clima, el manejo. Una vez que tenemos en la semilla, hacemos, si ustedes tienen sospecha y les llovió y es semilla, preferible que hagan un análisis de patología de semilla. En 10 días ustedes van a tener el resultado. En cualquier laboratorio público o privado les va a poder identificar el nivel de infección que tiene. Y esto es lo que ocasiona muerte de plantas y posteriormente la transmisión y ataca a nivel de base del tallo con la famosa mancha geográfica. Los brasileños le llaman mancha geográfica. Si ustedes al momento de la cosecha arrancan los tallitos o las raíces y las raspan con un pequeño cuchillo, todas las raícitas que tengan forma de un atlas o mancha geográfica es Phomopsis. Entonces es bastante práctico cuantificar y de ahí también es una fuente de inóculo. Y el daño más fuerte es a nivel de pecíolo y vaina. Y siempre está asociado con antracnosis en las muestras que hemos podido analizar a nivel de campo.
y esta es la información de Brasil que la saqué el 11 de agosto, donde cada vez está más crítico el tema de pudrición de vaina y grano, principalmente causado por Phomopsis o Diaporte, que es el otro estado, es el mismo hongo en otro estadio. Luego tenemos el tema de Fusarium, que para nosotros fue sorprendente, como les decía, de las 1074 muestras, 94% de frecuencia. O sea que tenemos arriba de 1000 muestras positivas. Y fíjense los niveles, llegando a 100%. Gracias a Dios, este es un patógeno que no todos son patogénicos. Fusarium es un hongo también benéfico que ayuda a descomponer la materia orgánica. Por lo tanto, la bibliografía hablan de 30, 40% de todas estas especies pueden ser patogénicas. Y a identificar a nivel individual de cada uno es muy complicado, es muy difícil. Pero la ventaja que tenemos fungicidas, que controlan muy bien en semilla, fungicidas como tanto biológico. Lo que sí hay que tener en cuenta, hay una especie que es Fusarium virguliforme, en la muerte súbita. Ese Fusarium es muy agresivo y presenta una estructura de sobrevivencia que se llama clavidospora. Esa sobrevive 3, 4 años en campo. Por lo tanto, hay que tener cuidado en la rotación para ver qué sembrar y no seguir diseminando. En el caso de Corinéspora, que es una enfermedad que también se transmite por semilla, encontramos una frecuencia del 19.6 de las 1074 muestras con niveles relativamente bajos. Pero, como les decía, la semilla es una fuente de introducción. Es preferible saber y poder determinar con qué manejar esa enfermedad. Bueno, yéndonos al tema de hongos de almacén, continuando con el tema de semilla, estos hongos, como si bien el nombre lo indica, son hongos de almacén. Estos hongos están en el ambiente, en el suelo o en el ambiente. Entonces, no deberíamos tener, y por suerte también son relativamente fáciles de controlar. La principal es Aspergillus, tenemos Aspergillus flavo, Penicillium y Rhizopo, que son los más importantes. Y en el caso de soya, de estas 1074 muestras de semilla, fíjense, encontramos una frecuencia de 78% y con niveles bastante altos. Tampoco hay un nivel de cuántos en el tema de semilla. La ventaja es que se puede controlar muy fácilmente con la mayoría de los productos que hay en el mercado. Esta es una enfermedad que también en el transcurso de los últimos 4 o 5 años nos dio problemas de dumping off. No debería dar, no es una enfermedad típica. Pero cuando ustedes tienen semilla de mala calidad fisiológica, se retrasa la germinación. Mientras más días tarde en salir del suelo, la probabilidad que se infecte es mucho mayor. Los suelos con poca humedad y suelos muy calientes. Esas condiciones son ideales para que pueda desarrollar Aspergillus en campo, básicamente ligado a la mala calidad de semilla. También hicimos las pruebas de control. Con los fungicidas se puede controlar muy bien, pero está ligado a estos factores. Bueno, entrando al tema de enfermedades del suelo, que este es un área que probablemente voy a hacer un poco más de énfasis porque estas enfermedades se las considera ladronas de rendimiento, que normalmente no las tomamos muy en cuenta porque perdemos entre 10, 15, 20%, a excepción de Phytophthora. Phytophthora es la enfermedad de suelo más agresiva si es que tienen el inóculo en campo y la condición de clima es húmedo. Si hay estas condiciones, es la enfermedad que le va a atacar entre 3, 4, 5 y 7 días. Es la enfermedad mucho más agresiva. Entonces vamos a tocar estas enfermedades y probablemente haciendo énfasis, como son hongos de suelo, su hábitat natural es el suelo. Y estos hongos de suelo tienen características muy particulares. Todos presentan estructuras de sobrevivencia en el suelo por 3, 4, 5 y 15 años, como es en el caso de Sclerotinia. Entonces, muy importante cuando tenemos estos hongos, hacer un manejo, principalmente el tema biológico, porque a las estructuras de sobrevivencia, los productos biológicos son los que mejor están trabajando que un producto químico. Porque la estructura de sobrevivencia, por decirles de Sclerotinia, la bibliografía habla de 11 a 15 años en campo, lo que nos pasó en girasol. Entonces, la única forma de controlar mejor ese patógeno es con productos biológicos que micoparasitan al hongo.
Entonces, un producto químico, cualquier fungicida les va a durar 15, 20 días, más de eso no les dura. Sin embargo, estas estructuras tampoco son activas, entonces hay que controlar de diferente manera. Como toda enfermedad foliar o de suelo, también necesita condiciones, ¿no es cierto? Para que se manifieste la enfermedad, el cultivo tiene que ser susceptible, y ya a nivel de información sabemos qué variedades son más susceptibles o no. Para que haya fitóftora tiene que haber humedad. Si no hay humedad en campo, no está húmedo, no va a ser fitóftora, va a ser otra enfermedad. Tiene que haber humedad. Y el otro factor es que tiene que haber el hongo. Este hongo, fitóftora, produce unas estructuras de sobrevivencia que se llaman oosporas. Estas oosporas sobreviven entre 3 y 4 años en el campo. Es muy práctico, muy fácil de verlo. Una planta muerta se raspa con un bisturí y se pone al microscopio y dentro del tejido van a ver estos quistes, que es bien particular. Esto nos permite hacer una identificación del 100% en laboratorio. Como les decía, el tema de hongos de suelo hasta el momento ha sido un poco más complejo el manejo, porque cabalmente no lo podemos ver. No así de manera foliar podemos identificar más rápidamente si la planta está estresada, tiene una necrosis o cualquier síntoma. Sin embargo, a nivel de raíz es muy difícil identificar. Cuando ya vemos la planta con el síntoma, ya está muerta y es muy difícil reaccionar. En muchos casos nos preguntan si podemos aplicar algún fungicida foliar para controlar un hongo de suelo. No hay ningún fungicida que pueda bajar, a excepción del fosetil aluminio, creo que es uno de los fungicidas que tiene sistema hacia abajo. El resto es muy, muy poco probable controlar. Entonces, en este aspecto tenemos muchas actividades todavía por realizar y por desarrollar, y acá están trabajando muy bien el tema de control biológico. ¿Por qué? Porque estos, como les decía, micoparasitan estas estructuras y evitan que se puedan manifestar posteriormente. Estas son las famosas estructuras. No voy a entrar mucho al detalle de síntoma. En el stand que tenemos acá están preparadas, todos estos hongos de suelo están preparados con los síntomas reales para que ustedes lo puedan ver. Van a poder apreciar en forma real las estructuras de sobrevivencia que tenemos y el proceso del desarrollo de esa enfermedad. Hacemos todo este material para poder identificarlo mucho mejor. Pero estas son las estructuras de sobrevivencia que producen estos patógenos. En el caso de fitóftora, las famosas oosporas sobreviven entre 3 y 4 años. En el caso de Fusarium, las famosas clamidosporas. Estas dos no las puedo ver a simple vista, necesito un microscopio. Pero son estructuras de sobrevivencia de Fusarium entre 3 o 4 años. Luego tenemos Rhizoctonia, que es una enfermedad muy común que producen los famosos estromas. Son estructuras de sobrevivencia por varios años. Tenemos Sclerotium, los famosos esclerosios, esto se los puede ver a simple vista. Tenemos Macrofomina, que su estructura de sobrevivencia son los microesclerosios, estos se pueden ver muy bien a simple vista con una pequeña lupa. Y finalmente Sclerotinia, que todos conocemos el escleroto del girasol, que es muy fácilmente. Todas estas estructuras de sobrevivencia, el mejor control que podemos tener es básicamente con productos biológicos. Y estos productos biológicos tienen que tener la capacidad de suprimir el desarrollo del micelio y, en segundo lugar, suprimir que no pueda producir la estructura de sobrevivencia. Hemos visto algunos productos biológicos que controlan el estado de micelio, pero le deja producir la estructura de sobrevivencia. La clave para manejar estos productos de acá, estos hongos, es que ese biológico no le deje producir la estructura de sobrevivencia. Y si produce la estructura de sobrevivencia, tiene que ser capaz de micoparasitar y destruir esa estructura de sobrevivencia. Y básicamente en el mercado tenemos una muy buena cantidad de biológicos, cada vez estamos utilizando mucho más, y aparte de esos productos biológicos, aparte de controlar estas estructuras, tienen otros beneficios adicionales. Esto pude bajar una información de un autor donde están los metabolitos de Bacillus. Bacillus es una bacteria extremadamente benéfica. Creo que es la única que produce endosporas. ¿Qué quiere decir? Si este bacillus aplicamos, ya sea al suelo, en coinoculación o tratamiento de semilla, si hay condiciones negativas, la bacteria se encapsula. No muere, se encapsula y forma endospora.
Eso permite sobrevivir a la bacteria hasta que haya condiciones nuevamente adecuadas y poder desarrollar. Y acá tenemos Bacillus belecenses, subtilis, amyloliquefaciens, siamenses, licheniformes y pumilis. Cada uno de ellos produce diferentes metabolitos. Los metabolitos son los que van a actuar contra nemátodos, contra hongos o contra bacterias fitopatógenas. Entonces, la combinación de estos metabolitos o de estos productos nos hace que podamos ver y tener idea de qué mezcla es mejor, ¿no es cierto? Si yo quiero tener un espectro mejor, probablemente voy a mezclar estos dos o estos tres. Pero si mezclo estos dos metabolitos, estos dos bacilos, probablemente voy a tener menor cantidad de generación de metabolitos que mezclando estos tres. Entonces, estas bacterias son extremadamente importantes para ese manejo. Y en el tema de biológicos es bastante crítico. Hoy que estamos utilizando mucho biológico en campo, es muy importante saber que su formulación, si es líquida o sólida, sea estable. El otro tema, que la concentración de estas esporas sea viable y esté adecuada. Otro tema muy importante que hemos visto en campo, hay mucha contaminación en esto biológico, por lo tanto, tiene que ser totalmente puro para que pueda realizar su efecto. La viabilidad y colonizar tiene que ser efectiva, y la virulencia. La virulencia es la capacidad de control de ese patógeno. Hemos visto que algunos desarrollan muy bien, pero no tienen la capacidad de controlarlo. ¿Por qué? Porque no están generando metabolitos. Puede ser por diferentes condiciones, clima, humedad, etc. Pero es muy importante que tengan la capacidad de controlar. Y cuando estén utilizando ustedes productos biológicos, llévenle a cualquier laboratorio público y privado que les hagan una prueba rápida. En 10 días ustedes van a tener un resultado de la capacidad del biológico que están aplicando. Y obviamente tiene que ser adaptado a diferentes sustratos, ¿no? Que se pueda aplicar en semilla, que se pueda aplicar a nivel de suelo, y hoy día están haciendo aplicaciones inclusive al follaje. Bueno, los síntomas, como les decía, no voy a entrar a detalle. Esto es Phytophthora, es la principal enfermedad que ataca entre 5 y 7 días. Mueren las plántulas y los síntomas son bien característicos. Esta es una enfermedad, como les decía, es un hongo oomiceto que principalmente se controla con este grupo químico, los fenilamina, que es el simosanil, venalaxil, metalaxil. Esos son muy efectivos. Y en Phytophthora en soya hay que tener cuidado la dosis. La bibliografía mundial y local, con la experiencia, arriba de 19 gramos por 100 kilos de semilla. Si ustedes tienen Phytophthora en campo, no arriesguen en dosis. Utilicen la dosis correcta, porque utilizar menos dosis van a tener reinfección y probablemente ataques muy fuertes y recién. Es preferible utilizar la dosis recomendada para controlar la enfermedad. Es un patógeno muy agresivo. Como les decía, a los 5 o 7 días causa muerte de plántulas, y nosotros venimos haciendo 2 veces por año los ensayos en suelo infectado y en macetas. También tenemos en el stand para que puedan apreciar los niveles de daño que causa esta enfermedad. La otra enfermedad, que es macrofomina, es bien característica en campo, y la particularidad que tiene, que produce gran cantidad de microesclerosios, que son los que sobreviven en campo. Y como les decía, esto es lo que tenemos que atacar. Yo tengo que atacar el nivel de inóculo para disminuir el nivel de infestación y pérdida en campo. La otra enfermedad que tenemos es Rhizoctonia, que son enfermedades nuevas. Esta es una foto de San Ignacio de Velasco, fíjense, del 2023, con segundo año de siembra de soya, con niveles muy fuertes de Rhizoctonia. La zona de San Ignacio, como es más húmeda en verano, caliente en el día y de noche más fresca, parece que favorece a que otras enfermedades se desarrollen más rápido. Si bien en el norte estamos hablando de 25, 28 años de siembra de soya, allá con 2 o 3 años de siembra ya tenemos ataques fuertes a Rhizoctonia. Y este patógeno es extremadamente agresivo. Cuando ya está acá es muy difícil controlar. Hay que planificar para el próximo año qué controlar y, como les decía, principalmente la estructura de sobrevivencia. Esto es lo que hay que tratar de evitar. Acá tenemos algunas infestaciones, como decía. También tenemos en el invernadero para que puedan ver el tipo de síntomas, cómo causa el inicio. La otra enfermedad que tenemos es Sclerotium rolsi. Es una enfermedad menos agresiva, con clima relativamente húmedo, y también, como les decía, causa una pudrición, y
la estructura de sobrevivencia. A los 10 días ustedes ya van a tener el hongo produciendo estructuras de sobrevivencia para permanecer en el ciclo. Todos estos hongos tratan de ser lo más rápido posible en este nivel de ataque y producen la estructura de sobrevivencia lo más rápido para poder subsistir. Y esto es Fusarium. Tenemos varias especies de Fusarium a nivel mundial y a nivel local. Acá tenemos la famosa pudrición o dumping off por Fusarium. Es bien característico. La planta muere. Por afuera no hay casi ningún síntoma. Y ustedes raspan el tejido y van a ver una necrosis color rojiza. Es bien característico la necrosis vascular. Hacen el corte del tallo y va a tener una decoloración. Y esto es lo más crítico, ¿no? Ya tenemos zonas muy infestadas. Esto es de San Juan de Yapacaní. Cuando nos llamaron en noviembre del 2022, nunca he visto infestaciones tan fuertes con Fusarium virguliforme, la muerte súbita. Y este es un hongo, como les decía, produce estructuras de sobrevivencia. Una vez que tienen en campo, hay que generar el manejo para poder controlar los próximos 5 años. Ninguna enfermedad de suelo la vamos a poder controlar de una campaña a otra. Hay que empezar a hacer un manejo, ¿no? Y la rotación de cultivos. Cuando hay Fusarium virguliforme con alta incidencia, como estos lotes de acá, 60, 80%, no pueden sembrar sorgo ni maíz. Si bien no le ataca al sorgo y maíz, sino en el grano que derraman de maíz y sorgo se desarrolla tremendamente la enfermedad. Por lo tanto, esa rotación de cultivo es bastante crítica para esta enfermedad. A nivel de tratamiento de semilla, como les decía, la parte química no voy a hablar mucho. Hay gran cantidad de productos en el mercado de muy buena calidad, muy buen performance, muy buena sistemia, con todas las características. Hay mezclas de productos de 2 ingredientes activos, 3 ingredientes activos, 4 ingredientes activos, pero esos fungicidas, si nosotros no sabemos manejar muy bien la fuente de inóculo, probablemente no vamos a poder ser efectivos en manejar la enfermedad. También tenemos nosotros, cada año hacemos las pruebas de control con diferentes fungicidas, hacemos in vitro y en vivo para poder ver el performance y detectar alguna resistencia de esos productos. Hasta el momento, en los 5 años que estamos trabajando, no hemos visto ningún dato complejo y demás. También tenemos estas pruebas in vitro ahí en el stand para que puedan ver y apreciar. Como les decía, el tema de control químico lo hacemos cada campaña en diferentes lotes que el agricultor nos da. Aquí tenemos la barra roja, la flecha roja significa el producto sin control y la barra azul el producto con control. Normalmente, como les decía, si podemos utilizar semilla más limpia y más sana, mejor. No quiere decir que una semilla con mayor infestación no la podamos controlar. La controlamos, pero el riesgo de que sobreviva algún patógeno es bien alto. Por lo tanto, mientras más limpia la semilla, mucho mejor. También las pruebas de control in vitro, como les decía, para detectar algún problema de resistencia, lo hacemos desde el 2019. Venimos haciendo 6 años, 2 veces por año, para determinar si hay algún riesgo o no. En cuanto a patrometría de enfermedades radiculares que me preguntaron algunos técnicos, principalmente si uno quiere ver qué nivel de daño yo tengo en campo, tras que cosechan 1 día o máximo 2 días, arranquen 100 tallitos. Arrancan los 100 tallitos o 50 dependiendo del tiempo que esté, lo raspan con un pequeño cuchillo y ahí van a ver. Si ven los microesclerosis negros, Rhizoctonia. Si ven la mancha geográfica, Phomopsis. Si ven la decoloración café de la médula, Fusarium. Es bastante práctico poder controlar. Este trabajo hicimos en algunas propiedades para determinar y siempre en estas enfermedades van a estar 1 o 2 enfermedades. Es muy difícil encontrar una sola enfermedad porque normalmente son hongos de suelo. Normalmente se ve con mayor infestación el primer hongo que ataca y por atrás entra otro. Pero es bastante fácil poder identificar. Y estas son las estructuras de sobrevivencia de macrofomina, de Phomopsis y de Fusarium. Bueno, yendo al tema de enfermedades foliares, como les decía, tenemos 4 enfermedades muy importantes: roya, mancha anillada, antragnosis, mancha púrpura, y no la puse Phomopsis ahí porque normalmente Phomopsis a nivel de foliar no ataca tanto, sí a nivel de peciolo y a nivel de vaina. Pero estas 3 enfermedades son las más importantes. También a estas enfermedades, cada campaña nosotros hacemos inoculación para ver el grado de infestación.
En invernadero, cuando inoculamos, entre 5 a 10 días empieza a producir los síntomas. También tenemos esta inoculación en el stand para que puedan apreciar los síntomas característicos de mancha y de antrasnosis. Luego tenemos otras enfermedades de menor importancia, pero que algunas están volviendo. Por ejemplo, septoria no la teníamos hace tiempo. Hoy las muestras que nos llegan de Yacuiba y las muestras de la Chiquitanía, otra vez estamos teniendo septoria. Es una enfermedad que fue importante hace años, sin embargo, hoy estamos teniendo foco. El tema de bacteriosis es muy puntual cuando hay condiciones muy húmedas y normalmente ojo de rana, que también era una enfermedad importante, hemos tenido solamente 2 apariciones o focos. Normalmente tenemos variedades tolerantes a lo que es ojo de rana. Roya de la soya, como les decía, ya tenemos 22 años de manejo, una experiencia tremenda y por suerte en el mercado tenemos los mejores fungicidas para poder controlar esta enfermedad. Y también ya los controles son netamente preventivos, estamos haciendo 2, 3 o en algunos casos 4 aplicaciones. Ojalá puedan salir variedades más tolerantes, porque la roya es una enfermedad que normalmente al tener reproducción combinada genera mutaciones constantes. Por lo tanto, con la roya vamos a tener que sobrevivir y aprender a manejarlo como hemos hecho hasta ahora. El tema de antrasnosis está siendo mucho más crítico porque esta enfermedad llamada mal de ciclo normalmente queremos controlar cuando ya el daño está en peciolo o en vaina. En ese estadio es muy difícil controlar. Lo que hay que tratar de controlar es en semilla y en la parte vegetativa para evitar que haya inóculo. Si yo no tengo inóculo en nervadura o en peciolo, la probabilidad que tenga la enfermedad en vaina va a ser mucho menor. Por lo tanto, ese concepto de hacer aplicaciones más preventivas hoy está funcionando muy bien. Hemos hecho varios trabajos. También Coletotrichum hemos encontrado 2 especies. Coletotrichum truncatum, la que más frecuenta, pero en invierno hemos encontrado Coletotrichum gliosporoides, que es otra enfermedad también muy agresiva, principalmente en la zona norte. Y como les decía, antrasnosis, que tienen la imagen de acá, es una pudrición negra del peciolo. Están las muestras también para que puedan verla ahí en el stand. Y Phomopsis se caracteriza por una pudrición blanca. Estas son muestras seleccionadas, siempre la van a ver las 2 juntas. ¿Qué particularidad tiene? Phomopsis presenta esos puntitos negros en línea, se llama pignirio, son los órganos de sobrevivencia o resistencia. En el caso de antrasnosis se llama acérbulo, que también son órganos de sobrevivencia y estos son el inóculo para la próxima campaña. La diferencia es que antrasnosis es bien negro, en manchas aisladas, y Phomopsis siempre va a ser en línea. Los pignidios siempre lo van a tener como soldaditos en fila. Y otra característica es la mancha geográfica. Si hay mucho más daño, van a ver la mancha geográfica también en el peciolo de la hoja. Para temas de antrasnosis también todas las campañas hacemos inoculaciones con aislamientos del norte y del este para ver el grado de infección. Como les decía, a los 8 días ya empieza a tener el síntoma en la nervadura. Antrasnosis le encanta órganos carnosos, cotiledón, nervadura y vaina. Entonces bastante práctico poder verlo. Y la otra enfermedad que también es muy importante a nivel de enfermedad de final de ciclo, que también ataca temprano, es la famosa mancha anillada. Esta enfermedad, como hemos visto, hay variedades extremadamente susceptibles, que creo que de algunas zonas húmedas están saliendo las variedades por la susceptibilidad que tiene la enfermedad. Y Phomopsis, como les decía, cancro del tallo, hemos tenido épocas, los años 90, 95, cancro del tallo fue la causante de sacar a las 2 variedades muy importantes que era Doco y Cristalina. Desde ahí genéticamente se la manejó muy bien, sin embargo hemos detectado focos en diferentes zonas de aporte con antrasnosis. Entonces es una enfermedad que la estamos considerando muy bien. Como les decía, típica de esta enfermedad es la famosa mancha geográfica. Entonces cuando cortan el tallo, externamente e internamente van a ver esas características como si fuera un mapa o un atlas. Bueno, en cuanto al manejo de la enfermedad, para estas enfermedades foliares de fin de ciclo como antrasnosis y mancha anillada, ya hemos aprendido que sobreviven en rastrojo.
Estos hongos sobreviven en rastrojo, tienen estructuras de sobrevivencia, por lo tanto, como habíamos indicado antes, yo tengo que disminuir la cantidad de inóculo. Si tengo herramientas para disminuir la cantidad de inóculo acá, voy a tener menos enfermedad posteriormente. Entonces, la disminución de cantidad de inóculo hay con diferentes estrategias. Lo principal, como les decía, es el tema biológico, que les va a ayudar muchísimo. Luego tenemos un muy buen tratamiento de semilla. Si yo sé qué enfermedad tengo en la semilla, voy a poder determinar o aplicar un producto químico o biológico que sea efectivo para esa enfermedad. Y posteriormente tengo las opciones de hacer las aplicaciones más preventivas. Hoy hemos salido con aplicaciones por corrientes de Brasil para estas enfermedades, aplicar mucho más temprano. La aplicación cero que le llamamos, que no es cero, básicamente se aplica entre B2 y B4 para disminuir el inóculo, pero está funcionando, ¿no es cierto? Hay contradicciones que sí y que no, pero en campo vemos que haciendo las aplicaciones tempranas yo llego a tener menor infestación de antragnosis en pecíolo y en vaina. Y entonces eso es bastante importante y luego continuar con las aplicaciones normales que tenemos. Y esto es lo que no queremos tener, ¿no es cierto? Cuando hay antragnosis, yo ya pierdo ramas es perder vainas. Y estas son plantas aplicados con los mejores productos. Pero, como les decía, ya con la infestación y ya aplicado tarde. Entonces, muy difícil llegar hasta abajo con un cultivo bastante grande. Normalmente se están haciendo aplicaciones mucho más preventivas, como les decía, entre B3 y B4, para tratar de disminuir el inóculo. Y lo que se ha logrado utilizando diferentes productos es tener menor infestación en pecíolo. Esto, antragnosis y fomopsis de pecíolo, es lo que me transmite a la vaina. A nivel de fungicidas también estamos utilizando los fungicidas más novedosos, los de alta tecnología. Son diferentes grupos químicos, creo que son los 10 grupos químicos que hay a nivel mundial que estamos utilizando y nuevamente los biológicos están empezando a utilizarse. Ya Brasil lanzó varios biológicos como alternativa para control de enfermedades foliares. Nosotros los biológicos todavía no estamos utilizando a nivel foliar masivamente, sí en tratamiento de semilla. Pero lo ideal es poder combinar todos estos productos y rotar. ¿Se acuerdan que antes con los protectores solamente teníamos Mancozeb, que es un muy buen producto Mancozeb, pero hoy estamos echando los cloronitrilos, como el clorotalonil, estamos utilizando los cúpricos para rotar dentro del mismo grupo químico protectores, en mezcla con las estubilurinas o triazoles o algún otro producto nuevo que hay. Como les decía, en el mercado hay una cantidad tremenda de fungicidas, de mezclas, triazoles, estubilurinas, carboxamidas, y normalmente creo que todos ya están utilizándose con un Mancozeb, con un cobre o un clorotalonil. Y eso está bueno porque son 3 grupos químicos, más 2, el triazol, la estubilurina, estamos utilizando 5 grupos químicos. Y esos grupos químicos van a evitar que tengamos resistencia ante cualquier problema de mutación del hongo. Bueno, para finalizar el tema de manejo de enfermedades, en el transcurso de estos años ya hemos aprendido que depende mucho de la zona. Si estoy en el este, en el sur, en el norte o la chiquitanía. Las condiciones de clima son totalmente diferentes. Ya sabemos el ciclo de la variedad y también por información sabemos la susceptibilidad de esa variedad. Si voy a sembrar una munasca, por decirle, sé que es susceptible, muy susceptible a mancha anillada. Por lo tanto, voy a tener que prevenir esa mancha anillada. Sabemos el ciclo. Si una variedad que tengo de 120 días a una variedad de 105 días, estoy seguro que probablemente la tardía van a hacer una aplicación más de fungicida. Siempre dependiendo del inóculo y la condición de clima. Hemos aprendido que el inóculo es muy importante. Si yo sé que tengo roya o que los vecinos tienen roya, voy a tener roya, es cuestión de tiempo. Si yo sé que ya tengo gran ataque de antragnosis la anterior campaña, esta campaña la voy a volver a tener si la condición de clima es adecuada. Por lo tanto, hay que correlacionar muy bien el inóculo y el clima. Y finalmente, con todas esas variables, yo puedo definir qué fungicida puedo trabajar o qué combinación de fungicidas, ¿no es cierto? Hacemos el plan de manejo, interpretamos la residualidad de ese producto y qué enfermedades me pueden aparecer. Considerando esas 6, 7 variables de arriba,
estoy seguro que vamos a poder lograr manejar mejor estas enfermedades a nivel de campo. Bueno, para terminar, quiero agradecer a la ingeniera Lidia Baltasar, que trabaja en nuestro laboratorio de fitopatología. Ella es la que hace absolutamente todos los trabajos de inoculación, medios de cultivo y demás. Y como les decía, fitopatólogos en Santa Cruz somos pocos, creo que somos contados con la mano 4, y ya creo que 2 de ellos importantes nos abandonaron. El amigo Javier Toledo, que ya no está muy activo, un muy buen fitopatólogo. La que está vigente sigue siendo Marisa Cazón con la universidad. Luego tenemos a Jacqueline Hurtado, Guillermo Barea, Lidia, y no hay más fitopatólogos. Antes lo teníamos a Never Tejerina, que era un fitopatólogo, está dirigido a nutrientes. O sea, hay muy poca gente, por lo tanto, queremos promocionar. Parte de ellos, lo que nosotros inauguramos el laboratorio de fitopatología. Tenemos un laboratorio de fitopatología privado, donde hacemos toda la identificación de hongos, bacterias y nemátodos. En virus no nos quisimos meter, pero la doctora Mercedes Roca nos tiene una presión tremenda para habilitar el laboratorio de virus. Probablemente lo habilitemos en los próximos años. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Cualquier consulta, estamos en línea.